Hola, hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico y esta es nuestra primera lección. Desarrollar pensamiento crítico requiere, para empezar, de que yo sepa de dónde parten mis opiniones. Y mis opiniones parten de cierta forma de interpretar la realidad que se ve afectada por tres filtros o tres tamices. Estos tres filtros son las creencias, la ideología y el prejuicio. Vamos a empezar por las creencias. Las creencias pueden ser internas o externas. Generalmente, cuando son internas, parten de vivencias personales que yo convierto en una generalidad. Es decir, de algo que me pasó a mí, pareciera que le tiene que pasar a todo el mundo y se convierte en una realidad. Lo que no necesariamente es así. Yo requeriría estadísticas y comprobar y ver si mi experiencia es igual a la de la mayoría, o en qué punto varía, o qué condiciones rodearon a mi experiencia para que se diera exactamente de esa manera. Es decir, no hay una racionalización de las cosas, simplemente se convierten en verdades. Por el otro lado están las externas, que vienen de mitos urbanos o de ciertas zonas, o incluso mitos familiares. Por otro lado están las religiones, la religión que me hereda mi familia o bien la religión que predomina en una zona. Es decir, por ejemplo, México es culpígeno y aunque no todos seamos católicos o creyentes, pero como permea el catolicismo, entonces hay cierta vertiente que vive con culpa. Y aunque no creen en el pecado, eso es todavía lo más grave, ni siquiera lo tengo consciente, digamos. En eso radica la no racionalización de la creencia, pero el darla por cierta, como en un absoluto. Por otro lado está la ideología. La ideología se parece, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Aunque ciertamente hay cierta ideología que puede predominar en mi familia y yo puedo heredar porque está vinculada a mi grupo social, a mi clase social, también puedo yo pertenecer a corporativos empresariales que me heredan su forma de pensamiento. Ya sabes, la calidad total, por ejemplo, que se convierte en un deseo de ir siempre por más, pero al mismo tiempo se convierte en la eterna insatisfecha, que nunca tiene suficiente. Pero también puede venir de un partido político tal cual, con todas las cosas que ellos priorizan. La característica de la ideología es que prioriza ciertos ideales por sobre otros, los da por ciertos y aparte son como debería priorizarse. Y no necesariamente es así. Pongamos, por ejemplo, culturas como la nuestra, que está muy occidentalizada, aunque parezca que no. Toda nuestra educación, nuestra formación es muy occidentalizada y capitalista, porque es el sistema económico en el que crecimos. Esto va a llevarnos a priorizar la individualización de las cosas, al individuo por encima del resto. Entonces las cosas me importan en la medida en que me afectan a mí y luego a los míos, llámese mis hijos, mi familia más cercana o nuclear, y luego ya el resto de la población viene más adelante. Eso es bastante individualista. Mientras que hay comunidades de pueblos originarios que priorizan la colectividad. Pero de la misma manera podríamos pensar en una sociedad como la nuestra, donde un ideal es el dinero y es una medida de hablar de triunfo o no triunfo, por ejemplo, y priorizan lo material y lo económico por encima de lo espiritual, mientras que podemos encontrarnos culturas de Medio Oriente donde se prioriza lo espiritual por sobre lo económico. Y podríamos irnos al sur de México, donde nos encontramos con culturas de pueblos originarios que priorizan la naturaleza, el árbol, el agua, por sobre el capital. Y esta forma de estructurar la realidad, que no es la única forma de estructurarse, y prueba de ello es que distintas culturas la estructuran de distinta manera, es decir, generan una cosmovisión diferente, hace que nosotros tomemos nuestra manera de interpretar la realidad como la única posible.
Y de allí parten una serie de prejuicios. Pueden provenir de las creencias, pueden provenir de las ideologías o de una combinación de ambos. Y estas son ideas o valoraciones que yo hago sin conocer a priori. Lo peor es que como las doy por ciertas, como son verdades absolutas e inamovibles, como yo estoy bien, tú estás mal, si no piensas como yo, entonces yo puedo derivar esto en un miedo o fobia, en asco por aquello con lo que no coincido, en repelencia a quien no piense o interprete la realidad como yo, y finalmente, en el peor de los casos, con una condena. Pero cualquiera de estas cosas afecta inevitablemente mi interpretación de la realidad, y yo debo ser consciente de ello. A la hora que emito opiniones que no he racionalizado lo suficiente, debo hacerme cargo de ello. Pero más importante aún, en la era de la sobreinformación, que es lo que tenemos hoy, en la época de las fake, que es lo que más abunda hoy, yo debo saber que estos tres filtros no son solo míos. Es decir, dependiendo, es como si yo me pusiera estos lentes y a través de estos lentes veo la realidad de una manera, y si me pongo estos otros, bueno, la realidad es un poquito diferente. Y si me pongo estos otros, mi realidad volvió a cambiar. Y todos se pueden, porque además todos coexisten. A la hora que yo leo también tengo que darme cuenta que quien escribe también tiene filtros. Y para poder interpretar todo lo que encuentro en redes, debo saber cuál de estos lentes está siendo empleado, o si hay otro. Esta es nuestra primera lección de pensamiento crítico.